Muy buenas, mi nombre es Itzhak Wahnon, yo soy el rabino de la comunidad israelita de Málaga y director del primero y único laboratorio de Shatnez en España, laboratorio de revisión de Shatnez Hadar Levush, que está aprobado por el laboratorio de revisión de Shatnez Levush Mehadrin en Jerusalén y a la vez socio de la institución internacional de inspectores de Shatnez que se encuentra en la ciudad de Lakewood. Bienvenidos a este curso sobre la mitzvah de Shatnez. Quiero adelantar que en este curso la finalidad es únicamente y exclusiva de aprendizaje y conocimiento, pero cualquier persona que escuche este curso no puede de ninguna manera creer que puede él ser un bodek Shatnez, que pueda él acercarse y revisar trajes o alguna otra prenda de Shatnez, sino única y exclusivamente, como dijimos, información, cultura, conocimiento para aplicar y para enseñar a otras personas el tema tan maravilloso que es el Shatnez. Bienvenidos. Vamos a explicar en este curso todos los aspectos que existen sobre el tema de Shatnez desde su principio hasta el final, así que vamos a ir abarcando los temas poco a poco. La mitzvah de Shatnez aparece en la Torá en dos partes diferentes, una en el libro de Vaikra, Et Hukotai Tishmoru Ubeged Kilaim Shatnez Lo Ya'ale Aleja, que significa mis leyes cuidarán, y una ropa que tenga la mezcla de Shatnez no subirá sobre vosotros, sobre ustedes. Y el segundo pasuk se encuentra en el libro de Devarim, Lo tilvash Shatnez tzemer upishtim yachdav, no vestirás Shatnez, lana y lino junto. Ya vamos a explicar más adelante qué significan estos dos pesukim y cuál es la diferencia que hay entre ellos, pero por ahora vamos a concentrarnos nada más en la fuente, que son en el libro de Vaikra y en el libro de Devarim. En pocas palabras, ¿qué significa Shatnez? Muy simple, como el pasuk que dijimos antes lo dice, hay una prohibición de la Torá de vestir una prenda que contenga lana y lino a la vez. La Torá permitió vestir lana, permitió vestir lino, permitió vestir prendas con otras fibras, pero no a la vez, como vamos a explicar ahora más adelante. ¿Qué significa la palabra Shatnez? La palabra Shatnez es una palabra compuesta por tres palabras que son Shua, Tavui y Nuz. Shua es el arte de alisar las fibras textiles. Se extraen de su fuente natural, como por ejemplo la lana se extrae de la oveja o el lino de la hierba del lino. Se trabajan, se limpian y se alisan. Cuando Jacob le dijo a su madre Rivka que no podía engañar a su padre Itzhak haciéndose pasar por su hermano Esav, le dijo: mi hermano Esav tiene mucho pelo, tiene mucho vello en su cuerpo y yo soy liso. Y el Targum Onkelos traduce la palabra liso como Shia, Shua, liso. Tavui es el arte después, posterior a extraer esas fibras textiles, hilarlas y convertir con ellas los hilos que posteriormente van a convertirse en nuz, que es una tela, que es cuando colocamos los hilos de manera horizontal y vertical, o como bien se nombra en el lenguaje textil, trama y udimbre. Ya vamos a explicar más adelante qué significa este concepto de Shua, Tavuy y Nuz a la Halema Ase, para que podamos entender un poco más este concepto, pero vamos a avanzar por ahora. ¿Quién tiene que cumplir el Shatnez? Pues muy simple, cualquier judío, hombre, mujer, niño, anciano, anciana, bebé, tiene la mitzvah y la obligación de cumplir con esta mitzvah, y la prohibición de vestir una vestimenta que contenga lana y lino recae sobre todas estas personas. No pensemos que solamente recae sobre los hombres, sino también sobre todos mencionados ahora mismo, y esto es algo que hace falta tener presente y saberlo. Normalmente suelen enviar a revisar los laboratorios de Shatnez prendas de hombres, trajes, abrigos, pero muchas veces se olvidan de los niños, de las mujeres, y es muy importante tener esto en cuenta también.
Vamos ahora a pasar un poco a decir las agdarot, las pautas principales para que exista el problema de lana y lino de shadnez en la vestimenta. De la Torá, primero que todo, solamente está prohibido cuando es lana que proviene del ovino con el lino específicamente. Hay otros tipos de fibras textiles que se parecen mucho a la lana y hay otros tipos de fibras textiles que se parecen mucho al lino. La Torá prohibió única y exclusivamente la lana del ovino con el lino, por lo que, por ejemplo, cashmere, que se parece a la lana, se puede mezclar con lino, o lo mismo se puede mezclar lana con algodón, por ejemplo, o con viscosa, por ejemplo, que también son fibras textiles. La única prohibición que la Torá prohibió es lana de ovino con lino. Según la Torá se aprende que solamente cuando estas fibras están unidas, entrelazadas, unidas entre sí o incluso pegadas o cosidas una con la otra, solamente a partir de ese momento se transgrede por la prohibición el isur de shadnez, pero si no están unidos de la Torá, no transgreden por el isur de shadnez. Shua, Tavui y Nuz. Lo mencionamos antes. Dijimos que Shua es el arte de alisar, Tavui es el arte de hilar, Nuz es el arte de crear una tela. Aquí hay un mahloket rishonim, una discusión entre los hajamim importante sobre si cuando la Torá quiso referirse a shadnez como una palabra compuesta de estas tres artes, Shua, Tavui y Nuz, se refirió a decir Shua y Tavui y Nuz, o la Torá se refirió a decir Shua o Tavui o Nuz. Me explico. La Torá, los hajamim discuten si cuando la Torá prohibió vestir lana y lino, si una de las fibras, por ejemplo, pasó única y exclusivamente por uno de estos procesos y se mezcla con la otra fibra, con el lino, que nada más pasó con uno de estos procesos, si se transgrede la prohibición, sí o no, si hace falta que pasen los tres procesos o con que pase un proceso suficiente. Al-Hale Maaseh, nosotros sospechamos según estas dos versiones. No importa si pasó un solo proceso o pasaron dos o pasaron los tres, al unirse ya se genera esa prohibición. Lo mismo hay un mahloket rishonim, si es necesario que la lana y el lino estén en todo este proceso juntos, desde la materia prima, todo el proceso juntos, o es suficiente con que cada uno se elabore por su cuenta y después se unen a la Hale Maaseh. En los dos casos está prohibido. Solamente cuando estamos hablando de una pieza textil, pasamos por la transgresión de shadnez, pero si uno utiliza algo que no es una pieza textil, lo que la Gemara le llama anitze pishtan, que son sobras de lino, lo une con sobras de lana y no es una pieza textil, la Torá permite utilizar eso y no hay prohibición de shadnez. Solamente lana de ovino puro. Esto es una halajá interesante que nosotros hoy en día no podemos observarla con mucha cautela, pero lo que se refiere es alguna una res, alguna oveja que haya sido mezclado con, por ejemplo, un chivo. La lana que aparece de ese animal estaría permitido unirla con lino, por cuanto que no es ovino puro, sino es una mezcla. De cualquier manera, Jajamín prohibieron este caso también. ¿Por qué? Por mar'ita ain. No vaya a ser que el que observe se vaya a confundir. Ahora vamos a pasar a explicar los dos pesukim que mencionamos antes. Dijimos que había un pasuk que la Torah nombra que shadnez lo yale aleja, no subirá sobre ti. Y en otro pasuk dijimos lo tilvash shadnez, no vestirás shadnez. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Según la Gemara, es necesario escribir estos dos versículos porque cada versículo es una prohibición aparte. Hay una prohibición de vestir shadnez y otra prohibición de colocarse encima, arropar su cuerpo, sus manos o alguna parte de su cuerpo con una prenda de shadnez. Pero existe una pequeña diferencia entre si la prohibición es por vestir o si la prohibición es por colocar encima de uno. Si la prohibición es por vestir shadnez, entonces
Concluye la Gemara que no importa si esa prenda de vestir, su finalidad es calentar, arropar a la persona o no lo es, sino única y exclusivamente, por ejemplo, decorar. También existe la prohibición de shatnez, como por ejemplo una corbata. Una corbata es una prenda de vestir, pero que no funciona para abrigar, ni esa es su función es para decorar. Pero por cuanto que es una prenda de vestir, si la corbata tiene shatnez, está prohibido vestirla. Pero si nosotros nos estamos refiriendo por una prenda que la colocamos encima de nuestro cuerpo, ahí solamente estaría prohibido por shatnez si estamos hablando de una prenda que su finalidad es calentar o que al fin y al cabo calienta a la persona. Pero si yo, por ejemplo, coloco un monedero que tiene lana y lino y lo coloco encima mío y lo coloco así un rato, por cuanto que mi intención no es arroparme con el monedero, pudiera tener el monedero shatnez y no hubiese prohibición de utilizarlo. ¿Por qué está prohibido el shatnez? Pues bien, sabemos nosotros que en la Torá existen tres prohibiciones, tres mitzvot diferentes, que son las nombradas mishpatim, mitzvot y hukim. Mishpatim son todas aquellas leyes normales, entendibles, lógicas, que todo el mundo las aplica. Mitzvot son todas aquellas mitzvot las cuales a lo mejor no son muy lógicas, pero tampoco lo son ilógicas. Por ejemplo, tefilim y mezuzot, que son mitzvot que a lo mejor no las entendemos profundamente, pero tampoco es algo ilógico en contra del razonamiento claro. Hukim son todas aquellas mitzvot las cuales, aparte de no entenderlas, son ilógicas aparte. Por ejemplo, comer carne con leche. Comer carne kasher, no hay ningún problema. Por otro lado, comer leche o alimentos lácteos kasher, no hay ningún problema. De repente los unimos, un cortocircuito. Esto es paradójico, esto es ilógico, es un hok. El shatnez también es un hok. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu dio estos hukim? Para enseñar a la persona que uno debe de ser soldado de Hashem Yitbaraj y no preguntar el por qué, ni realizar las mitzvot porque nos parezca o porque no nos parezca. Zot Hukat Torah, sobre la mitzvah de la paraduma está escrito, esta es la ley de la Torah, porque cuando la persona cumple los hukim, incluso que son ilógicos, única y exclusivamente porque Dios los envió y los ordenó, le demostramos a Hashem Yitbaraj cuánto cariño le tenemos, cuánto aprecio le tenemos, cuánto lo queremos y cuánto estamos dispuestos a cumplir su Torah, incluso que no lo entendamos. Y es por eso la mitzvah de shatnez también entra dentro de estos parámetros y es muy importante cumplirlas. Ahora vamos a pasar a estudiar un poquito de leyes de Shulchan Aruch rápidamente sobre la ley de la mitzvah de shatnez. Primero que todo vamos a estudiar, hay un din, una halajá que se llama bitul. Bitul es anulación. Sabemos muy bien que cuando, por ejemplo, tenemos un alimento, una cazuela que tiene carne y cayó una gota de leche, esa gota de leche puede anularse, depende de la cantidad que haya de carne en su lugar o de alimento en su lugar. Puede anularse esa gota de leche y podemos permitir ese cocido, incluso que le haya caído una gota de leche. En shatnez no hay bitul. Significa que si yo tuviese una tela de, por ejemplo, 1 kilómetro de largo, que todo es de lino, y por un extremo pequeño tengo una pequeña costura de lana, pues toda la tela completa se convierte en shatnez y en ninguna parte de ella puede utilizarse hasta que yo extraiga ese pequeño hilo de lana. Cuando si hay bitul en shatnez, antes de crear el hilo, como dijimos antes, el hilo se crea a partir de fibras textiles. Si yo al colocar una fibra textil, por ejemplo, no quiero hacer un hilo 100% de un material, sino quiero que sea una mezcla, yo coloco fibras, por ejemplo, de poliéster, que es un plástico que es neutral,
con fibras de lana y coloco un 80% de poliéster y un 20% de lana y con ello yo creo un hilo. Ese hilo, por más que contenga lana, por cuanto que ese hilo, 80% de él, mayoría es de poliéster, ese hilo se considera un hilo de poliéster y se puede unir con una tela que tenga lino. Pero cuando ya el hilo es considerado o lana o lino, no importa si el traje tiene una cantidad enorme contraria al pequeño hilo que estamos hablando, no se anulan y sigue habiendo shadness. Es por eso, entre paréntesis, que la referencia que traen las etiquetas en los trajes o en las prendas de vestir muchas veces no funciona, porque cuando el vendedor, la marca de ese traje o de esa prenda de vestir coloca en una etiqueta 95% lana, 3% poliéster y 2% lino, diríamos cualquiera, ¿hay un 2%? ¿Se puede anular? Pues no, porque a lo mejor ese 2% es a lo mejor una decoración pequeña que hay en la tela, a lo mejor una pequeña línea blanca, y esa línea blanca a lo mejor es toda completa de lino, y si eso es lino, un hilo blanco, incluso que es minoría, no se anula y hay shadness. El Shulchan Aruch y el Ramá discuten una halajá muy interesante cuando una persona tiene, por ejemplo, un traje, y ese traje está hecho de un material neutral como algodón, poliéster, y por una extremidad se encuentra unida a esa pieza una tela o una porción o un hilo que tenga lana. Y por el otro extremo se encuentra una porción que tiene lino. Según el Shulchan Aruch, y así acostumbran los sefaradim, eso se considera shadness y está prohibido vestirlo, incluso que no está unido completamente, pero el traje lo une una pieza con la otra. El Ramá, por el otro lado, dice que eso no se considera shadness, sino única y exclusivamente cuando unimos la lana y el lino en sí. De cualquier manera, por cuanto que hoy en día los laboratorios acostumbramos a considerar eso shadness, y también por cuanto que esto es una prohibición de la Torá, debemos entonces abstenernos y alejarnos y prohibir incluso esta situación. Otra pregunta interesante, que existe una discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramá, es cuando una persona viste shadness de una manera que coloca, por ejemplo, lana encima de lino o lino encima de lana. Por ejemplo, si una persona utiliza unas medias, unos calcetines que contienen lana y se coloca unos zapatos que contienen lino, alguna tela de lino, alguna decoración de lino. Según el Ramá, por cuanto que el calcetín no lo puede extraer sin quitarse antes los zapatos, eso se considera que está de alguna manera utilizando juntos la lana con el lino y por tanto, según el Ramá, es prohibido hacer eso. El Shulchan Aruch no considera eso unión y permite colocarse en un caso como el que acabamos de nombrar. ¿En qué caso, por ejemplo, sí estaría de acuerdo el Ramá con el Shulchan Aruch? En un caso en el cual yo me pueda extraer la prenda inferior sin tener que retirarme la prenda exterior. Por ejemplo, un ashkenazí o una persona que seguía según el Ramá puede colocarse una camisa de lino y un tzitzit de lana, por cuanto que uno puede extraerse el tzitzit sin tener que quitarse la camisa. En ese caso el Ramá estaría permitiendo, pero no pudiese colocarse en ese caso, por ejemplo, una chaqueta de lana, por cuanto que para quitarse la camisa tiene que quitarse antes la chaqueta. Según la Torá, cuando existía el petil tehelet, la fimia azul, la fimia que se colocaba en el talito del tzitzit, se permitía colocar o que el talit o el tzitzit sea de shadness. Porque la Torá considera eso hacer dojelota, sea una mitzvah activa, empuja a una mitzvah pasiva. De cualquier manera, como hoy en día no tenemos el petil tehelet, el color azul, la fimia colorada, no podemos de ninguna manera permitir que un talit o un tzitzit tengan shadness. Cuando una persona va a probarse una prenda para vestir, debe tener precaución lo que va a hacer.
por cuanto que el shatnez, no importa si es de uno o es de otro, está prohibido vestirlo. Lo que sí es seguro, que si es una prenda que tiene 100% de shatnez, en ese caso, por ejemplo, que uno lo sabe al 100% o que la etiqueta está escrito que tiene lana y lino, o que alguien te dice que tiene shatnez, en ese caso, si uno se lo quiere medir, también hay un mahloket en el Shulchan Aruch y el Ramá, y el Shulchan Aruch en ese caso prohíbe medírselo y el Ramá permite. De cualquier manera, este caso es un poco difícil que ocurre porque cuando uno va a comprar una prenda, debe de fijarse en la etiqueta, y si la etiqueta no dice que tiene lana o lino, él no puede saber al 100% si tiene lana o lino, y por tanto, por cuanto que es una duda, pudiese probarse ese traje dentro del probador para ver si le queda bien o no le queda bien, y no habría problema. Tener provecho de shatnez. Shatnez es una mitzvah interesante, la cual, incluso que se prohibió utilizarlo, se permitió tener provecho de ella. Por ejemplo, uno puede construir una cabaña, el cual el techo de la cabaña, lejos de contacto humano, sea de una tela, por ejemplo, de lana y lino, o uno puede crear un cuadro para admiración en el salón de la casa que contenga telas de lana y lino, no habría ningún problema. Lo único que se prohibió, Jajamim lo prohibieron, vender a un goy shatnez. ¿Por qué? No vaya a ser que el goy vaya a vender posterior esa prenda a un yehudí. Por tanto, cuando una persona tiene una tienda al mayor de ropas y vende a diferentes tipos de tiendas en la ciudad, en el país, y en ese país existen o pueden haber compradores yehudim, debe de preguntar una shelat jajam cómo debe de comportarse, porque no es nada fácil que pueda él vender esa ropa. No vaya a ser que un yehudí vaya a comprar de la tienda al que él le venda. Como dijimos antes, taparse, colocarse shatnez encima de uno está prohibido. Por tanto, cuando una persona tiene una sábana, por ejemplo, que tiene shatnez, prohibido utilizarse, o una toalla que tenga shatnez, está prohibido, por cuanto que se lo coloca encima de uno y se calienta. Ahora, incluso que pisar o acostarse o sentarse en una tela que tenga shatnez de la Torá no es prohibido, por cuanto que la Torá prohibió solamente cuando reposa sobre uno y no debajo de uno. Jajamim sospecharon que si la persona se sienta o se tumba o camina encima de una prenda que tenga shatnez, puede que un poco de esa tela suba sobre su piel, lo que Jajamim le llaman Shemati Karech Nimal Besarro, y ese poquito de tela que suba sobre él lo caliente. Por eso Jajamim prohibieron incluso sentarse encima de un lugar o caminar encima de un lugar donde tenga shatnez. Por tanto, hay que tener cuidado también en los sillones, en las alfombras, en las sillas, en las camas. Siempre consultar con un jajam cómo debe de comportarse, si hay que revisarlo o no. Hay otras piezas que también pueden tener problemas, por ejemplo, un mantel. Los manteles que se colocan en las mesas suelen, en los bordes de la mesa, caer encima de las piernas del comensal. Si ese mantel contiene shatnez, ese mantel que se coloca encima de sus piernas y lo abrigan, estaría prohibido colocarse y utilizarlo. Por tanto, los manteles deben de revisar su ausencia de shatnez. Lo mismo son las cortinas. El Shulchan Aruch dice que unas cortinas, el shamash, el que sirve la comida, hoy en día los niños suelen arroparse en las cortinas, por lo que sería prohibido que las cortinas tengan shatnez. Lo mismo son las toallas que uno se seca las manos. Pero por ejemplo un parojet, que es la cortina que se coloca en el ejal para cubrir el sefer, ese tipo de cortina, por cuanto que es una cortina de kavod y de honor, no solemos arroparnos en ella. Por tanto, pudiese tener shatnez una cortina del parojet del Sefer Torah. Debemos saber que esta mitzvah de shatnez es considerada hoy en día como un med mitzvah. Med mitzvah significa, alude a lo que la Torah llama un med mitzvah, que es
Cuando, por ejemplo, una persona, lo aleno del Colamo Israel, se encuentra en la calle y encuentra a un yehudí que falleció y no hay quien trate de él y no hay quien cuide de él, hay una mitzvah incluso al Cohen, incluso el Cohen Gadol, impurificarse por él y servirle y ayudarle, por cuanto que no hay quien se preocupe de ese niftar. El Shadnez se comparó un poco con esta mitzvah, por cuanto que Ba'avonotenu Rabbim, son pocas las personas que hoy en día conocen esta mitzvah y se cuidan como deberían de cuidarse. Y a mi parecer existen varios motivos por el cual esto sucede. Uno de ellos yo creo que es porque existe poca información del tema en el libro Base Judíos. Fíjense, el Shulchan Aruch, que habla sobre las leyes de Shadnez, es muy corto, es muy reducido. Son solamente 6 capítulos del Shulchan Aruch, que no tiene mucho contenido, el cual se habló sobre el Shadnez. De lo contrario, por ejemplo, temas como Shabbat, Pesach o Kashrut son temas muy extensos, muy conocidos. Mucha literatura judía se escribió sobre todos estos temas. ¿Qué sucede? Que la persona, cualquier yehudí, nunca en la vida jamás va a sentir y va a pensar que no conoce el Shabbat, o que no conoce Pesach, que no conoce Kashrut, porque la literatura judía habla constantemente de ello. Por tanto, todos conocemos, incluso un judío alejado conoce un poco este tema. Pero, por ejemplo, el Shadnez no es así. ¿A qué comparo yo el Shadnez? A la Lashon Hara. La Salahot de la Lashon Hara, si no fuera porque el Hafetz Haim escribió su famoso libro, pasaríamos completamente del conocimiento de este tema, por cuanto que no hay un Masej Lashon Hara, no hay Shulchan Aruch Ilhot Lashon Hara, hay muy pocos lugares donde se ve explícitamente este tema. Pensaríamos que no es importante. Vino el Hafetz Haim y nos escribió y nos dijo, no, el hecho de que no hay información no es porque no es importante, simplemente no hay muchas variantes, por tanto no hay mucha literatura, pero verdaderamente la Lashon Hara es un pecado muy delicado y uno de los peores que existen. Shadnez, tenemos que saber que cada instante que vestimos Shadnez, ni siquiera cada segundo, cada instante transgredimos un isur de la Torah. Si una persona, lo alenu, come un alimento que no es kasher, solamente transgrede cuando come una porción de kazait, 30 gramos, pero Shadnez, cada instante que uno coloca una prenda de Shadnez, pasa por una prohibición de la Torah. Una mañana que colocó una persona un traje que tenga Shadnez, que calcule cuántos errores y cuántos pecados pudo haber transgredido. Entonces, no porque hay poca información, no nos debemos cuidar, debemos de conocer y aprender, y por eso es que estamos realizando también este video. Otro tema, no menos importante, es la falta de bodkim que revisen Shadnez en el mundo. Fíjense, yo hice un cálculo muy fácil. Supongamos una comunidad que tenga 15.000 Yehudim, y de esos 15.000 Yehudim, un promedio de prendas de vestir que necesiten revisión de Shadnez, unas 5 prendas por persona, y en esa ciudad se encuentre un bodek, una sola persona, un rabino encargado de revisar Shadnez, y ese bodek se encargaría de su trabajo unas 6 horas diarias, 5 días a la semana, 6 días a la semana, resultaría en un promedio de media hora por prenda, más o menos unos 32 años para poder revisar esa cantidad de prendas. Insólito, ¿no? Pues para que sepamos, en la gran mayor parte del mundo, esta cantidad es todavía inferior. Existen comunidades mucho más grandes de 15.000 personas que tampoco tienen a un solo bodek, y comunidades que tienen incluso un solo bodek que revisa y tiene tiempo libre y no revisa lo suficiente. Significa que verdaderamente no hay suficiente conocimiento y no hay suficiente apreciación sobre este tema, lo que también ocurre que no se escucha sobre el tema y por tanto la gente piensa que no existe, pero sí, es una mitzvah de la Torah y hace falta aprenderla y cumplirla. Falta de cultura general del tema. Muchas veces pensamos y tenemos algunas respuestas a diferentes tipos de
de preguntas que la gente pregunta. Por ejemplo, tú revisas Shatnez y la persona dice no, no hace falta revisar porque hoy en día el lino es muy caro, y todo tipo de respuestas que no tienen ninguna base, ningún fundamento, porque no conocemos, no tenemos cultura de lo que es verdaderamente el Shatnez y nunca hemos escuchado el tema completamente. Por eso yo creo que enseñar Shatnez no es solamente enseñar y decir lo importante que es, sino enseñar al público la metziut, la situación del mundo, cómo verdaderamente se encuentra alrededor de todos nosotros el tema del Shatnez. Muchas otras personas no revisan el Shatnez por temor a perder sus prendas de vestir. Hay quienes piensan que si tiene Shatnez, entonces se estropeó esa prenda y no la voy a poder utilizar, o a lo mejor el rabino que sabe de costura a lo mejor va a dañar ese traje, mejor evito revisar ese traje de Shatnez. Pues para eso debemos saber dos cosas. Primero que todo, la mayor cantidad de los trajes o de las prendas de vestir no contienen Shatnez. Solamente una minoría es apreciable, es necesario revisar, pero es una minoría que tenga Shatnez. Esa minoría genera obligación a revisarlo, significa que todos nosotros debemos revisar nuestras prendas, pero esa minoría, incluso así, no deja de ser minoría. E incluso dentro de esa minoría son muy pocos los casos que si la persona es un cliente inteligente y cuando compra las prendas se cuida de leer bien las etiquetas, normalmente el 90% de los casos que hay Shatnez pueden arreglarse o vale la pena arreglarse. Solamente un 10% de la minoría de los casos que tienen Shatnez no pueden arreglarse o no valen la pena arreglarse, pero son casos muy lejanos que no suelen ocurrir, por tanto no debemos tener temor de perder nuestras prendas de vestir. Por otro lado, debemos de saber que cualquier persona hipotec que revisa Shatnez y es cualificado para hacerlo y tiene su teudá y su papel que comprueba que es así, por cuanto que Ba'amonotenu Arabim existen en el mundo muchos putkim, muchas personas que dicen saber revisar Shatnez pero no lo saben. Pero si vamos a un bodek, a una persona que revisa Shatnez y tiene su teudá correctamente, debemos de saber que dentro del curso de Shatnez enseñan al rabino a coser, y hasta que él no cosa profesionalmente y no sepa retornar los trajes y las prendas a la misma situación con la que la revisó, con la que la recibió, no se le da su teudá y no puede ser cualificado para revisar. Esto es muy importante saberlo para estar tranquilo que verdaderamente no están dañando nuestras prendas y nuestra ropa. Otra cosa que también puede ser una razón por la cual las personas evitan cumplir esta mitzvah es porque es una mitzvah muy personal. Nadie presta su ropa, por tanto, si cuido o no cuido Shatnez no es algo que la gente conozca o no conozca, por tanto, evito. Si no como kasher, si no cumplo Shabbat, las personas ven y es más difícil. Pero aquí el elemento de la vergüenza de los amigos y de los conocidos es menor y por tanto el Yetzer Hara puede atacar con más facilidad. Ahora pasemos un poco a explicar técnicamente en qué consiste el Shatnez. Primero que todo vamos a hablar de las fibras textiles. Las diferentes piezas textiles se generan, se realizan, se crean de diferentes tipos, fuentes, materias primas. Y hay tres familias principales de fibras. Hay las fibras animales, que provienen de todo, del pelaje, de fibras que se extraen de animales, como por ejemplo la lana que viene de la oveja, el cashmere del chivo de Kashmir, de la alpaca, el mohar, el conejo de Angora, también hay un chivo de Angora, o la seda que viene de la que produce el gusano de la seda. Todas estas son fibras que provienen del reino animal. Hay fibras que provienen del reino vegetal, fibras vegetales como por ejemplo el lino o el algodón o la yuta, el rami, el bambú. La viscosa es una especie de savia que se extrae también de árboles y que se fabrican y se generan con ellas filamentos y fibras para realizar con ellos futuros hilos y textiles y diferentes tipos de ropas. Y por último tenemos la famosa familia conocida de los sintéticos, poliéster,
nylon, rayón, elastina, por ejemplo, que todos ellos provienen de el crudo, de la gasolina, de ¿cómo lo vemos? Ahora vamos a ver una pequeña filmación de cómo se fabrican los hilos y las telas. Aquí la señora está fabricando un hilo método antiguo con un elemento que se llama un uso. Se colocan las fibras y van dando vueltas rápidamente hasta que se va creando los hilos. Aquí tenemos una máquina un poco más mecánica, un poco más fácil de utilizar, pero por supuesto que las hay también máquinas a altas velocidades, el cual generan hilos rápidamente. Y a continuación vamos a ver una fabricación de una tela en un telar. Aquí tenemos un señor que está creando una alfombra a mano. Está colocando, como vemos, los hilos trama y udimbre y los va apretando uno con el otro. Y así se van creando las telas con sus diferentes colores y texturas. Y por supuesto, como ahora vamos a ver a continuación, tenemos unas máquinas que realizan ese trabajo más rápido y más eficaz. Y hay máquinas todavía más modernas que las que estamos viendo ahora, que trabajan con velocidades extremadamente elevadas. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes variaciones y falsificaciones que existen en el mundo del textil, el cual generan que el Bodek Shatnez, el que revise Shatnez, tenga el trabajo más complicado y deba de despertar todos sus sentidos en la revisión. Existen diferentes métodos que utilizan las empresas textiles para facilitar sus trabajos o para comercializar mejor sus productos, pero que a la hora de la verdad para nosotros puede ser un pequeño dolor de cabeza. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la centrífuga. Esta ley es interesante por cuanto que en el ambiente existe el aire. Si yo, por ejemplo, cojo en mi mano una pelota de tenis y la arrojo con cierta fuerza, esa pelota llegará a tal lugar. Pero si yo cojo, por ejemplo, una pluma de un ave y la arrojo con la misma fuerza, no llegará hasta tal lugar por cuanto que el aire detiene a esa pluma y la mantiene en el lugar donde está. Cuando crean los hilos en el uso, esa máquina da vuelta muy rápido. Y si yo coloco en esa mezcla, por ejemplo, varias diferentes tipos de fibras, hay fibras más pesadas, hay fibras menos pesadas. Las fibras más pesadas aparecerán en el exterior del hilo y las menos pesadas aparecerán en el interior. Eso suelen utilizarlo muchas veces para mezclar lana con poliéster, por cuanto que la lana es la fibra más pesada y el poliéster es la menos pesada. Empiezan a hilar hilos con, por ejemplo, un 80% poliéster y un 20% lana. La lana aparece en el exterior del hilo y el poliéster está por dentro y no se ve, lo que al final puede generar un tacto, una forma, se siente como que si fuera lana, pero verdaderamente tiene 80% poliéster y muchas veces pueden incluso engañar y colocar que es un 100% lana, pero realmente es un 20% lana y lo demás poliéster. Por ejemplo, en ese caso, debemos los bootkim saber eso y enterar y revisar si verdaderamente es 100% lana o que verdaderamente es 20% lana, y si tiene un poquito de lino puede aplicarse la ley de Bitul que aplicamos antes y se pudiese permitir en ese caso. Hay otra ley, otra técnica que utilizan en la empresa textil, que es el inflado de hilos. ¿Cómo funciona esto? Hemos dicho antes que el lino, lo veremos más adelante también, el lino tiene una especie de textura que no es homogénea. De alguna parte el hilo es muy finito y por otras partes el hilo es más grueso. Eso sucede porque es la forma la cual la molécula del hilo, la fibra del hilo se une entre sí. Hay veces que el hilo sale muy fino, hay veces que el hilo sale muy grueso y eso es lo que hace esa apariencia un poco salvaje en la tela del lino que a muchos les gusta. Muchas veces utilizan técnicas con otras fibras, como por ejemplo el algodón, y cuando lo colocan en el uso, en la máquina para hilar, los hilos empiezan a variar la velocidad de
de cómo hilan y cómo fabrican los hilos, lo que crea a veces que el hilo esté a veces más gordo o a veces esté más fino y da una apariencia como si fuera lino, pero a lo mejor no lo es. Muchas veces un bodek puede confundirse y pensar que eso no es lino, que eso es lino y a lo mejor no lo es. Y es muy importante saber que el que revisa Shatnez, así como tiene que tener cuidado de prohibir lo que está prohibido, también tiene que tener mucho cuidado de permitir lo que está permitido. No tenemos ningún permiso de quitar dinero a Am Israel y decirles como que si estuviera prohibido algo que está permitido, por cuanto que es mucha responsabilidad el bodek que se fije bien en lo que está revisando y que determine bien al 100% lo que está viendo en ese traje. Otra técnica es la fantasía de colores, que se juega con los colores en los hilos también para dar una apariencia salvaje, también es para de alguna manera compararse con las telas de lino, pero a lo mejor no contrae, no tiene absolutamente nada de lino. Muchas veces también se le coloca las telas de viscosa, de lana, de viscosa o de algodón, se le coloca, o de poliéster incluso, se le coloca mucho almidón, lo que da también una apariencia muy parecida al lino, pero que tampoco es lino, sino es el otro producto. Por otro lado, hay un tratamiento a fibras que muchas veces las utilizan con el lino, que se utiliza cocinando o blanqueando las fibras del lino. Esto muchas veces se hace a la fibra de por sí o a la tela al final cuando ya se ha fabricado. ¿Qué es lo que sucede con este proceso de cocción o blancamiento? De alguna manera la fibra del lino se blanquea y empieza a tomar una apariencia mucho más sutil y mucho más parecida al algodón. Y esto es muy importante, que el bodek Shatnez sea un experto en reconocer las minúsculas diferencias que pueden haber entre un algodón, por ejemplo, y entre un lino blanqueado. Pero todas esas cosas técnicas alteran y molestan al bodek Shatnez en el momento que revisa. O como dijimos, el calor también puede alterar la molécula de las fibras, que también dan apariencia como que si fueran otras fibras y no lo son. Que por cierto, el bodek Shatnez debe de ser experto en la revisión de todas las fibras textiles. No es suficiente con que sea experto en lana o lino, sino tiene que conocer todas las fibras textiles: algodón, poliéster, viscosa, rami, seda, etc. Falsificación de fibras sintéticas se utiliza mucho también para abaratar los costes, y falsifican fibras sintéticas y las hacen parecer como si fueran lana o lino, pero no son sino única y exclusivamente fibras sintéticas y no habría problema de Shatnez. O trabajo incorrecto o excesivo de las fibras también daña la molécula y torna las fibras y engaña al bodek. Otro fenómeno interesante en el mundo del textil es el reciclaje de telas. Por cuanto que en la fabricación de telas surgen muchos recortes de las telas que muchas veces no pueden ser utilizados en ninguna prenda para vestir, y no deseamos malgastar ese tipo de telas. Muchas veces pasan un proceso de reciclaje y se trituran, y posteriormente con todas esas fibras se utilizan y se hacen hilos o telas o rellenos. El problema del reciclaje es que no es homogéneo, no es igual, está creado por muchos tipos de fibras, y también la ley permite colocar como reciclaje de telas recicladas, y no es obligación declarar de qué está hecho, lo que hace que puede variar muchísimo y que genera un trastorno en los bodkim Shatnez, porque puede haber ahí lana, lino mezclado con cantidades variables diferentes, y hace falta tener mucha precaución del bodek que revise correctamente este tipo de situaciones. Voy a saltar un poco al final. Obligación de declarar solo si hay más de un 5%. Esto es una cosa interesante que sucede. La mayoría de los países en el mundo obligan a las empresas textiles a declarar en las etiquetas única y exclusivamente si hay más de un 5% de una fibra X en la ropa, pero si hay menos de esa cantidad no tienen la obligación de declararlo, pero para nosotros
los judíos. Puede generarse un problema con eso porque puede que una fibra de lino o de lana esté presente en un 1% y para nosotros dijimos que puede que no exista bitul, anulación, y en ese caso habría shatnez y la etiqueta ni siquiera lo refleja. Por eso es muy importante también que el bodek revise sin tomar en cuenta la etiqueta de la prenda textil. Muchas veces se alteran las etiquetas, como dijimos antes, para buscar mejores precios o para ganar dinero, pero muchas veces la alteración es diferente y se utilizan, por ejemplo, telas de lino que son aparentemente en algunas ocasiones más caras y le alteran la etiqueta y colocan que es algodón o que es poliéster, lo que en el momento que van a pasar las aduanas el aduanero observa las etiquetas y piensa que es poliéster y entiende por qué el precio es tan bajo, pero verdaderamente es lino y a lo mejor en el momento de utilizar esa tela, en la fábrica que confeccionaron la tela se olvidaron de cambiarla y utilizaron esa etiqueta y verdaderamente es lino. Eso es para entender que muchas veces el tema de que si el lino es barato o no es barato o las etiquetas no siempre nos funciona para entender los problemas y las falsificaciones que pueden haber en los textiles. Nombres y abreviaturas de fibras es otro problema que puede ocurrir. Muchas veces la misma etiqueta dice los elementos que puede tener cierto traje, pero puede que esté escrito lana y lino, pero puede que en otro idioma y que no conozcamos ese idioma, o puede que sea una abreviatura y no sabemos cuál es, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno compra una prenda de vestir, una prenda textil, leer las etiquetas con mucha cautela y observar qué tipo de prendas está adquiriendo. Ahora vamos a explicar brevemente cuáles son nuestras técnicas para reconocer las diferentes fibras textiles. Por supuesto, como dijimos, de aquí nadie puede pensar que sabe revisar, sino única y exclusivamente cultura general, conocer cómo nosotros lo realizamos. Hay un método que se llama reconocimiento externo, que significa que el bodek ha trabajado su ojo, ha trabajado sus sentidos para poder de alguna manera reconocer las telas externamente de qué material son sin siquiera necesidad de revisarlo más minúsculamente con microscopios o con otro tipo de herramientas. Eso es una técnica que ayuda, pero tampoco es suficiente y necesitamos la técnica de deshacer los hilos. La técnica de deshacer los hilos es una técnica que se utiliza para revisar el shatnez y que significa de la siguiente manera. Se coloca muchas veces, se coge un hilo y ese hilo se deshace en fibras pequeñas y esas fibras empezamos a analizarlas a simple vista y reconocemos de esa manera de dónde proviene. Cada fibra textil tiene su particularidad y cada fibra textil es diferente y debemos de saber el bodek shatnez, reconocer cada una de estas fibras y determinar qué tipo de fibra se está utilizando. Hay otro método que funciona mucho para darnos de alguna manera una idea de lo que estamos hablando, pero que no es muy específico. Y esto es uno de los errores que mucha gente piensa que sabe revisar shatnez con este método y vamos a explicar por qué es bueno, mas no suficiente. Dijimos que hay tres familias de fibras textiles, las animales, las vegetales y las sintéticas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros quemamos una fibra de estas, hay tres parámetros que podemos observar. Uno, la forma de la quema, cómo se quema esa fibra, cómo pasa el fuego por esa fibra. 2. La forma de la ceniza. Cuando se apaga el fuego, ¿qué ceniza queda? ¿Qué es lo que queda? 3. Olor de la quema. Cuando se quema, desprende un olor. ¿Cuál es ese olor? ¿De dónde proviene? Tenemos que saber que estos tres parámetros en todas las fibras animales son iguales y en todas las fibras vegetales son iguales y en todas las fibras sintéticas son iguales. Por ejemplo, si yo cojo una fibra animal y la quemo, por ejemplo lana, el olor que va a desprender es un olor un poco amargo, como parecido cuando nos quemamos un poquito de nuestro vello.
Ese olor es un olor que viene de las fibras animales, pero así como la lana huele así, también la alpaca huele así, o también el cashmere viene así. Por tanto, eso me da de alguna manera un signo de qué familia es, pero no me determina con exactitud cuál es. Las fibras vegetales, cuando se queman, huelen como madera quemada, como papel quemado, porque son vegetales. Y las fibras sintéticas es como cuando quemamos una bolsa plástica, un olor desagradable. Así huelen las fibras sintéticas. Todo esto me ayuda, como dijimos antes, a tener una visión, ayudarme a revisar, pero nunca va a ser exacta y nunca va a ser suficiente, sino hay que utilizar otras técnicas. Y la técnica, por supuesto, más conocida y más precisa es el microscopio. Consiste en extraer las fibras de los hilos y colocarlos bajo el microscopio. Se pueden colocar de manera horizontal o de manera de un corte transversal y se revisan en el microscopio. Cada fibra y fibra tiene su particularidad, cada fibra y fibra es especial y de esa manera podemos investigar todas las fibras cuáles son. Por ejemplo, aquí tenemos la lana, tiene una especie como de escamas, ahí está su visión normal y su corte transversal. A continuación podemos ver el lino, por ejemplo, podemos ver que tiene como una especie de anillos que refleja mucho y recuerda mucho al bambú. Y a continuación podemos ver, por ejemplo, una foto de la fibra de algodón vista en microscopio. Tiene una fibra ondulada, zigzag, y que podemos entender, por ejemplo, cómo se ve el algodón. De cualquier manera, entendiendo estas técnicas, lo que podemos aprender es que un bodek shatnez debe de ser experto en todas las técnicas y no es suficiente que sea experto en uno, por cuanto que muchas veces una técnica no funciona al 100%, tiene que utilizar con la otra técnica. Lo que un bodek shatnez puede ganar sabiendo todas las técnicas es, aparte de precisión, también tiempo, por cuanto que puede realizar su trabajo más efectivamente y no estará apurado en realizar su trabajo y a lo mejor por la presión no va a realizarlo bien. Por tanto, es muy importante que los bodkim que revisan shatnez tengan su teudá, que comprueben que verdaderamente sabe todas las técnicas para revisar el shatnez. ¿Dónde está el shatnez? Muchas veces hago esta pregunta a todo tipo de personas, a todo tipo de sociedades, yehudim, niños, mayores, adultos, señoras. Pregunto, díganme un número de lugares que piensan que se encuentra el shatnez dentro de la ropa. 1, 2, 3, 10. Mucha gente dice máximo 10, 5, 4 en el cuello, en el hombro. Pero verdaderamente tenemos que saber que en un traje, por ejemplo, de caballero, fabricado en una empresa, en una industria que no es fabricación a mano, llegan a haber más o menos unos 50 sitios diferentes donde pueden haber shatnez. Todo esto, como dijimos, es una fabricación en línea, una fabricación industrial. Pero cuando hablamos de una fabricación en sastre, una fabricación manual, los lugares pueden llegar hasta más de 200 sitios diferentes. Es un proceso extenso, hay que tener mucho cuidado y observar bien dónde se está revisando. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, que podemos ver cómo esta tela, lo que le llaman hashba, es lo que se encuentra en el pectoral de los trajes. Muchas veces las telas tienen hilos de lino, o por ejemplo esto que vemos aquí es la parte que se encuentra por el cuello de los trajes, que muchas veces le colocan telas para reforzarlas que están hechos de lino, o muchas veces ese mismo cuello no tiene una tela completa, pero sí que tiene, por ejemplo, una cinta, y esa cinta puede estar elaborado de lino. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos marcando ahora, era un traje de Marks & Spencer, marca inglesa, que era 100% algodón, pero el material negro que ven acá, el levet, era de lana, y esta cinta que estaba aquí era de lino. Todo el traje era de algodón, pero exclusivamente en una parte interna, una parte que no se ve, estaba justo ahí la mezcla de lana y lino. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el Bleib Gadim, el material reciclable,
de fibras, ven como hay diferentes colores, diferentes texturas, lo que genera una diferencia, una dificultad al revisar. Aquí vemos, por ejemplo, una hombrera. Esta hombrera tiene por dentro una tela, esa tela puede ser a veces de chatnez. Aquí vemos refuerzos en las costuras, que muchas veces esta cinta puede ser de lino y hay que tener mucha precaución donde pueden encontrarse dentro del traje. Aquí pueden ver un traje que por supuesto es un traje inutilizable, es un traje viejo, pero que fue abierto para demostrar un poco cuántas telas diferentes pueden haber dentro de ella. Y fíjense que es un traje muy simple, es un traje no muy caro, y dentro de ese traje cada flecha marca una tela completamente diferente a la otra, y cada tela de esa puede que sea chatnez, puede que el traje sea de lana, y a lo mejor una de esas telas es lino. Si una de esas telas es lino, ya es chatnez y hay que extraerlo, por tanto hay que revisar muy bien cada parte del traje. Aquí podemos ver otros tipos de ejemplos de trajes que pueden contener chatnez y que hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, esto es un traje de señoras, que la tela gris que ven aquí es una tela hecha de lana. Y si está hecha de lana, como estaba escrito en la etiqueta, aparentemente no hay problema, pero el problema era que estos botones estaban recubiertos con telas hechas de lino y al unirse con una costura con el traje ya hay chatnez. O por ejemplo aquí tenemos un pantalón, los pantalones muchas veces aquí en donde pasan la correa pueden haber lino o en estas zonas que refuerzan o en los botones o en los ruedos, en muchas partes puede haber chatnez. Aquí tenemos interesante, por ejemplo, una etiqueta que el material de la etiqueta era lino, no suele suceder, pero el material mismo sí es de lino, solamente para mostrar la marca y la talla, pero al estar unido con un traje de lana es chatnez. Aquí tenemos un jersey 100% de lana de damas, que tenía una costura que tiene lino y hay chatnez. De aquí una prueba de muchas que hay, que jerseys, suéteres que son de lana deben de ser revisados de su ausencia de lino. Aquí vemos también un traje que tienen telas con lino. Aquí vemos corbata, una corbata que es de seda, como ven acá, y de 50% y de 400% lino. Y adentro tenía una entretela que contenía lana. Aquí vemos también trajes que puede que las flores tengan lino, o en los bolsillos tengan materiales, o las faldas que pueden tener aquí también las flores. Aquí también vemos un abrigo de bebés, de niños, rosa, que esto era lana. Y aquí en el lugar donde se abulta un poco la forma del traje, por dentro llevaba un pequeño hilo grueso que era de lino para darle forma, y ahí hay chatnez. Aquí vemos una tela interesante que por fuera podemos ver que hay unas pequeñas hilos blancos, que si vemos estos hilos de aquí, aparentemente son iguales, pero esos hilos son unos hilos compuestos que al abrirlos y dividirlos vemos que uno de ellos tiene ciertos colores y el otro tiene otros colores diferentes. De aquí vemos cómo las apariencias en este tema engañan y hace falta revisarlo con una persona experta en chatnez. ¿Qué hay que revisar? Es una pregunta que todos preguntan, porque por supuesto no debemos enviar todo a revisar, sino hay cosas que sí, cosas que no. El klal en esta ley es el siguiente. Rabbi Meir nos enseñó en la Gemara que cuando hay un mi'ut, una minoría, lo hosheshim, no sospechamos. ¿Qué significa no sospechamos? Pues que no hay que hacer nada para sospechar una minoría. No puedo sospechar toda minoría. Si yo sospechara sobre todas las minorías, no pudiese vivir. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo sospechar que dentro del plato que voy a comer ahora de ensalada hay un pequeño bicho que no revisé bien y no está. A lo mejor existe esa minoría, pero si yo vivo de esa manera no puedo vivir, hay que revisarlo. Pero incluso cuando lo revisé a un ojo humano y se revisó bien, puede incluso ocurrir que pase un insecto, pero por cuanto que es una minoría, lo hosheshim, no sospechamos. Pero cuando es una minoría, matsui, significa una minoría que de vez en cuando se encuentra, que de vez en cuando se ve,
hay una obligación de revisar. Por tanto, toda prenda que contenga lana o lino en su etiqueta, no importa el porcentaje, hay una obligación de enviarlo a revisar. Todo tipo de chaquetas de caballeros, incluso las que no tienen lana o lino, sino son de poliéster, de viscosa, de algodón, por cuanto que las chaquetas de caballeros tienen muchos entretelas, deben de ser revisados por un Bodek Shatnez. Cualquier prenda que a lo mejor su etiqueta no dice que tiene lino, pero tiene sí una apariencia lino, también debe de ser revisada, o también cualquier tipo de prenda como faldas o chaquetas de mujeres que tienen muchos adornos hechos con hilos o telas, o lazos de cabello que tienen muchas telas, deben de también ser revisadas. Las corbatas, diría yo que las corbatas macizas que son que tienen su cuerpo deberían de ser revisadas, y también todas aquellas corbatas de marcas conocidas, marcas caras, deben de también ser revisadas, aunque es un poco difícil dictaminar y decir una sola línea, y es mejor que se consulte al bodek, a la persona que revisa en el lugar, si hay que revisarlo o no hay que revisarlo. Lo mismo es cualquier otra prenda que tenga en su etiqueta las palabras other fibers o otras fibras. Esas otras fibras puede ser cualquier cosa, por tanto también deben de ser revisados si es lana o lino. Ahora que ya sabemos más o menos y bastante hemos estudiado sobre el tema de Shatnez, vamos a tratar de responder estas preguntas. Si solo se revisan el cuello y hombreras, por supuesto que no, dijimos que hay hasta más de 50 sitios. Revisión general del modelo de la marca. Esto hay que saber, y como más adelante vamos a enseñar una carta de los Gdolim, que verdaderamente no se puede revisar el Shatnez por modelo o por la marca. No se puede revisar el Shatnez por el modelo de la marca, sino hay que revisar cada unidad y unidad. ¿Y por qué? Me explico. Cuando, por ejemplo, yo reviso una fábrica de alimento, digamos una fábrica que hacen pan única y exclusivamente. Si yo voy y visito esa fábrica en una visita, y los ingredientes que tiene esa fábrica son harina, agua y levadura, más nada, sal. En el momento que yo observo eso, yo empiezo a imaginarme qué sucedería si mañana yo no estoy acá y se les acaba el agua. ¿Qué pudieran poner en lugar del agua? Inmediatamente entiendo que solamente agua pueden poner, no pueden poner Coca-Cola o zumo de naranja, agua. ¿O qué pasa si mañana se les acaba la harina? ¿Qué podrán utilizar? Harina. ¿Qué pasa si se le acaba mañana la sal? ¿Qué utilizarán? La sal. De esa manera se pueden revisar ciertas empresas, fábricas de alimentos, por cuanto que si en tal caso se le acaba la materia prima, incluso que encuentre otra materia que le pueda funcionar, yo conozco esa otra materia que tampoco tiene problema. Así, de esa manera utilizan muchas fábricas, muchas kashruyot en el mundo, por ejemplo, para revisar ciertas empresas en el mundo. Pero con Shatnez no puede ser así, porque verdaderamente a la fábrica que realiza las prendas de vestir no le interesa mucho qué tipo de telas tenga dentro de su confección mientras cumpla su necesidad, porque a lo mejor, por lo que verdaderamente puede que una persona haya comprado un traje de un modelo X, de un color X, y su compañero también compró en la misma tienda un traje del mismo color y el mismo modelo, pero abriéndolos las telas son completamente diferentes por dentro, y ocurre constantemente porque verdaderamente no les interesa lo que hay adentro, y si se les acaba un rollo de una tela, colocan otro y colocan otro, y al final no hay ninguna línea que podamos decir que así es. Por tanto, hay una obligación de revisar todos los trajes y nos sirve una revisión general. Tercera pregunta, ¿solo los hombres? Hemos dicho al principio que no, que toda persona yehudí debe revisar su ropa. El lino es más caro, ¿para qué ponerlo? Eso, como dijimos antes, es incorrecto, porque muchas veces lo hacen para evitar tener que pagar impuestos, o muchas veces encuentran una rebaja, o muchas veces ni siquiera saben lo que compran, o muchas veces el lino al revés es más caro, pero verdaderamente el lino tiene su ventaja, entre comillas, en la utilización del textil,
La molécula de la lana es muy flexible y salta al arrugarla, pero por otro lado es muy abierta y absorbe mucho el sudor. Pero el lino, por otro lado, su molécula es muy comprimida, se arruga muy fácilmente, pero por otro lado no absorbe el sudor. Si uno utiliza la aleación, la unión de la lana con el lino, puede generar prendas que por un lado sean flexibles y no se arruguen, y por otro lado no absorban mucho líquido. Por tanto, hay muchas empresas que al revés les interesa esa mezcla y por tanto es muy difícil decir que porque es más caro el lino no hay que revisar shatnez. Se dañan los trajes, hemos dicho que es muy importante que verdaderamente se observe y que sepamos que el bodek shatnez no dañe los trajes, que los cose y los regrese a su lugar. El dueño de la tienda me dijo que no tiene. Esto suele ocurrir, incluso en la tierra de Eretz Israel, en Jerusalén o en Benebra, que en las tiendas religiosas. Hay una anécdota que contó uno de los bodkim famosos en Jerusalén, que un Bajur Yeshiva fue a una tienda en Jerusalén y compró un traje y le preguntó al dueño de la tienda si ese traje contenía o no shatnez, y el dueño de la tienda le respondió que él puede enviarlo a un laboratorio que revise shatnez, que le dé sus honorarios y él se los envía. Y efectivamente el Bajur le dio el dinero que tenía que pagarle y después de una semana regresó el Bajur por su traje, el cual tenía su etiqueta que tenía y decía que no tenía shatnez. El Bajur Yeshiva tenía ir a Shamayim y vio que algo no olía muy bien acá y se lo llevó al laboratorio del rabino que comentamos anteriormente, y el rabino revisó el traje y efectivamente, ¿qué sucedió? Tenía shatnez. Pero ¿qué problema hay? El problema es cuál fue entonces el laboratorio que dijo que no tenía shatnez, y el rabino se dirigió directamente a esa fábrica, a ese laboratorio que decía que no tenía shatnez, y le reclamó porque habían dicho que no tenía shatnez. El dueño del segundo laboratorio observó el traje y se rió y le dijo: fíjese, esta etiqueta que está colocada en este traje hace más de 10 años que hemos cambiado el logotipo y el material de esa etiqueta. Esa etiqueta es una etiqueta vieja que estaba en un traje anteriormente. El dueño de la tienda no tuvo Irat Shamayim y simplemente quitó esa etiqueta del otro traje y se la colocó a este traje, pero verdaderamente nosotros no lo revisamos. He aquí una anécdota de una tienda en Jerusalén, una tienda religiosa, que han vendido trajes que contengan shatnez y verdaderamente dijeron que no tenían. Y muchas veces vemos casos detrás de otros, etiquetas que dicen que no tienen shatnez, que la escribió un cualquiera o la escribió un ente no conocido, y verdaderamente sí tienen shatnez. Por tanto hay que tener mucha precaución y no fiarse en el dueño de la tienda que lo diga, sino hace falta un bodek shatnez con teudá y con su diploma que verdaderamente asegure que no tenga shatnez. Solo la chaqueta para aquel pantalón, error. También el pantalón, si es de lana o de lino, debe de ser revisado porque también tiene unos 20 lugares donde puedan tener shatnez y es necesario revisarlo. Chaquetas de poliéster, dijimos, de caballero también hay que revisarla porque hay muchos entretelas. Los sastres entienden de telas, pueden revisar, también es un error. He presenciado sastres en el mundo que piensan que puedan revisar y han cometido errores garrafales porque se confían en lo que ellos piensan que es, pero verdaderamente revisándolo con las técnicas correctas de revisión de shatnez se dan cuenta que han cometido un gran error y verdaderamente puede que sí exista lana o lino. Tiene poco porcentaje de lana o lino, puede haber bitul, anulación. Hemos dicho que en shatnez no hay bitul y por tanto aquí tenemos las respuestas a todas estas preguntas que suelen surgir. Vamos a mostrar algunos ejemplos, casos peculiares. Aquí tenemos una chaqueta de Hugo Boss. Esta chaqueta de Hugo Boss, en la etiqueta decía que era pura lana, pero verdaderamente esta chaqueta en la misma tela tenía hilos de lana e hilos de lino. Aquí vemos, por ejemplo, un poquito de este blanco que hay aquí, es lino, y había lana y lino en la tela de un traje de marca que suelen ser creíbles con sus etiquetas, pero su etiqueta decía que era lana, pero no, tenía también lino.
Lo mismo, repetimos la misma marca de Hugo Boss, que una corbata decía que eran de 100% lino, pero verdaderamente en su interior tenían hilos con fibras de lana y en su exterior, en su tela, tenían algunos hilos blancos que en vez de ser seda eran lino. Por tanto, era shadness. Aquí tenemos otro ejemplo de una falda de la marca Zara, marca española, y esta falda se compró en la tienda de Zara en Jerusalén, en el centro comercial Malha, y en la etiqueta aparecía un porcentaje de lana y un porcentaje de 3% de other fibers, otras fibras. ¿A qué no se imaginan cuáles eran las otras fibras? Sí, eran lino, lana y lino en una tienda en Jerusalén de Zara que se vendió y tropezaron a muchas Benot Israel con la prohibición de shadness. Aquí tenemos también otro traje fabricación hecha en Israel y podemos ver que está la bandera de Israel, marca Cotton, en Jerusalén, en el Canyon Malha también, centro comercial Malha, y en la etiqueta está escrito que está hecho 100% con lana, 100% con lana, con lino, discúlpenme. Pero verdaderamente revisándolo, observamos que la parte gris del vestido contenía hilos de lana, incluso era 100% lana toda la tela, y en la zona naranja rosada habían hilos de plástico, habían hilos de viscosa y habían hilos de lino, por lo que por un lado era shadness y por otro lado lo que la etiqueta comentaba era completamente diferente. Aquí tenemos otro ejemplo de unos sombreros que los suelen vender en la ciudad de Uman cuando los judíos van allá a Rosh Hashanah en la tumba de Rav Nachman Mibreslev. Estos sombreros son los que utilizan los policías locales y muchas veces los venden ahí para los visitantes. Estos sombreros se han demostrado que tienen todos y cada uno de ellos shadness, por tanto hay que tener mucho cuidado de no adquirirlos. Aquí tenemos, por ejemplo, unas cintas de pelo de la marca Gap, que de invierno, que como podemos ver es una textura de lana, pero también tenían costuras y problemas de shadness con lino. Aquí tenemos unos zapatos que se vendieron en una tienda ortodoxa en Brooklyn de niños que tenían mezcla de lino, como lo ven acá, y de otras telas que tenían lana que no dejan de ser prohibición. Aquí tenemos un ejemplo que ocurrió hace varios años, unos talitot de una Hasidut que solían comprar unos talitot en una fábrica específica porque ahí supuestamente se hacían los talitot única y exclusivamente de lana sin ningún tipo de mezcla. Resultó ser un fraude y verdaderamente tenían en esos talitot incluso hilos de lana y lino entrelazados entre sí, un isur de oraita cuando pensaban que estaban cumpliendo una mitzvah de la Torah de vestir el shadness, vestir el talit. Aquí hay otro caso muy peculiar. Este caso que vemos aquí abajo es un talit de un admur y el admur solicitó a uno de sus sastres que le colocara una corona bonita dentro de su talit, como suelen colocarlo los admurim. Y el sastre quería hacer un cabot especial a su rab y le colocó por debajo de esa corona una tela blanca muy bonita para sostener esa corona. Lo que no se tuvo cuenta el sastre era que esa tela era de lino y el talit era de lana, por lo que era shadness de oraitá, y el admur tropezó con ese error por culpa del sastre, sin saberlo el sastre y sin saberlo el admur, hasta que Baruch Hashem Akadosh Baruj Hu hizo un milagro y uno de mis profesores estuvo presente en el momento que lo vistió y se lo logró retirar a tiempo para quitarlo y abstenerlo que se tropiece con esta prohibición. Aquí tenemos otro ejemplo interesante. Este es un colchón que se envió una pregunta al laboratorio de Lakewood si se podía utilizar. Este colchón costó nada más y nada menos $10,000, pero después de ser adquirido, el dueño del colchón se fijó en las instrucciones y vio que tenían varias telas hechas de wool es lana, y de flax es lino,
lo que genera también un problema de shadnez. Lo mismo vemos abajo, aquí, que hay incluso zapatillas que pueden tener shadnez, como pueden verlo acá, o colchones que pueden tener aquí Bleib Gadin, que es el material reciclable, o este puj que está aquí, el puff que estaba rellenado también por material reciclable, también es un problema de shadnez. Aquí podemos ver otros casos peculiares. Podemos ver que hay un jersey, como lo ven aquí, un suéter de color verde, que la misma pieza tenía dos etiquetas, una etiqueta en el cuello y otra etiqueta en el borde. Pero el que colocó las etiquetas no se dio cuenta que había una contradicción entre ellas, porque esta etiqueta decía 75% lana, 15% acrílico y 10% nylon, y en la otra etiqueta decía 30% angora, 40% lana y 30% acrilán. Dos etiquetas en la misma prenda que se contradecían una con la otra. Por otro lado, hubo un cliente, Iré Shamaim, temeroso de Hashem Yitbaraj, que compró un jersey y lo envió a ser revisado en laboratorio de shadnez. Lo que no se percató en el momento de comprarlo es que la misma etiqueta ya decía lana y lino. Ese cliente debió, antes de haberlo llevado a la fábrica de shadnez, no haberlo comprado, por cuanto que la misma etiqueta ya decía lana y lino. Tenemos aquí, el que sepa matemáticas, una etiqueta que dice 70% lana más 80% nylon, que seguramente no son 100%. Otra etiqueta que 35% más 65% dan un total de 100% y 5% son 105% o 90% más 20 que son 110. Vemos como muchas veces las etiquetas no suelen reflejar lo que son. Aquí vemos otra etiqueta que no tiene que ver mucho con el shadnez, pero podemos ver y entender que las etiquetas a veces son escritas sin mucho interés y sin mucha detalle. Podemos ver aquí que dice una etiqueta Machine Wash Warm, que significa lavarlo con lavadora agua caliente. No blanch, no colocarlo en secadora. Minimum hot iron, plancharlo con una plancha no muy caliente. Dry clean only, enviarlo a la tintorería. Si al principio me dijiste que lo puedes lavar en casa en tu lavadora, porque me dices que lo tengo que enviar a la tintorería, lo que vemos aquí es que muchas veces no se percatan de las etiquetas que colocan en los trajes. Aquí podemos ver una carta que se escribió en el Tashin Samechtet por Rav Karelitz y por Rav Posner sobre el tema del shadnez. Podemos ver aquí que está escrito sobre el tema que dijimos anteriormente, que muchas veces venden shadnez sin percatarse y dicen que han revisado 1, 2 o 3 trajes de esa colección, y como dice aquí la carta, Amochrim מטעים את הציבור שהם בפקד חשש shadnez בגלל ההסתמכות המוכרים על בדיקות מדגמיות או בדיקות של מעבדות לא מוסמכות, והדבר מביא להכשרת הציבור בלבישת shadnez. Y dicen ellos, Inenu modi'im ki al pi alajá en lismoch al bdikat midgam. Nosotros decimos que según alajá no nos podemos apoyar a una revisión genérica. Bealken beget ataona bdika של עליו תווית של מעבדה מוסמכת כי נקי מחשש shadnez יש למוסרו לבדיקת במעבדה מוסמכת לבדיקת shadnez. Y por tanto una ropa que necesita ser revisada y que no tiene una etiqueta de una fábrica o de un laboratorio conocido y reconocido que está limpio de shadnez, hay que entregarlo inmediatamente a un laboratorio de shadnez para que lo revise. Aquí también vemos una carta del Rishon LeZion, de Rav Arashi Israel, Rav Yonah Metzger, que habla sobre el tema de shadnez y que hace falta reforzarse de este tema, y como vemos es un despertar nuevo con el tema de shadnez. Para concluir, yo voy a contar unas pequeñas segulot y anécdotas sobre este tema para reforzarnos al final con esta mitzvah de shadnez. Primero que todo debemos saber que la palabra shadnez, dicen Jajamim, que también viene de la palabra Satán Az, que cuando una persona viste shadnez, refuerza su Satán, refuerza el Yetzer Hara y lo hace en contra de él. Por tanto, la persona debe de evitar de revisar shadnez. Muchas veces sentimos que el Yetzer Hara es muy fuerte, puede que el shadnez sea parte de ese sentido. Otra cosa que Jajamim nos dicen es que cuando la persona viste shadnez, la persona, las tefilot que pronuncia, no se reciben en el cielo. El Shamaim los reciben incluso que lo vistió sin querer,
y hay quienes dicen que incluso 40 días posterior a que lo vistió, no se reciben las tefilot. Y hay una historia conocida como un bajur que estaba en la yeshiva de Mir, cuando se escaparon de la Segunda Guerra Mundial a Shanghái, que compró vísperas de Rosh Hashanah un traje nuevo en una tienda local para honrar la fiesta. Cuando entró Rosh Hashanah empezó a rezar y sintió que sus rezos no iban fluidos y no se podía concentrar como antes, y intentaba y no lo lograba, intentaba y no lo lograba, y se recordó que no le dio tiempo de revisar su traje de Shadnez, y verdaderamente está escrito que el que viste Shadnez, las tefilot no se reciben. Inmediatamente corrió a su cuarto y se cambió por su traje antiguo, y en eso sintió que sus tefilot fluían en Rosh Hashanah de una manera espectacular, y efectivamente después Rosh Hashanah envió su traje a revisar y efectivamente tenía Shadnez el traje. Otra anécdota conocida que se ha repetido con muchas variantes: una pareja llegó un día con una cantidad grande, enorme de ropa, prendas de vestir a un rab, a un bodek Shadnez, y nerviosamente le solicitó que le revisaran el Shadnez, y el rabino efectuó su trabajo y al cabo de una semana los llamó y les dijo que tenía su ropa lista, y la familia, la pareja esta llegó rápidamente al laboratorio y estaban tensos y nerviosos para saber los resultados, y el rabino les dijo: fíjense, toda la ropa estaba limpia de Shadnez, no había problema, menos el abrigo de la señora que tenía Shadnez, pero ya lo retiré porque era fácil de retirar. En cuanto el rabino dijo eso, la pareja empezó a llorar y se armó un escándalo y empezaron a llorar y a gritar, y el rabino, por más que entendía la delicadeza de la mitzvah de Shadnez, no podía entender y comprender por qué tenía esa sensación, por qué se sentían tan frustrados, y los acompañó a su cuarto para relajarlos y les preguntó, y la pareja, cuando ya se calmaron, le contaron lo siguiente al rabino: que esa pareja se habían ya casado hace unos 17 años y nunca habían tenido la posibilidad de tener hijos. Intentaron hacer en sus vidas todo lo posible, Hizuk, fueron a Jajamim, a Tzadikim, Tzedakah, mejorar todas las segulot conocidas, ir a los britot, cargar al bebé, todas las segulot conocidas para tener hijos, han intentado hacerlas y no han sido respondidos, hasta que hace poco un rab les comentó lo que habíamos enunciado antes, que la persona que no revisa Shadnez, sus tefilot no se reciben, y verdaderamente nunca habían revisado Shadnez. Y ahora en este momento que hemos revisado Shadnez entendemos por qué 17 años de tefilot no se recibieron en el cielo, porque había un traje, un abrigo de la señora que tenía Shadnez, y efectivamente 9 meses después de que se retiró el Shadnez de su casa, tuvieron un niño y pudieron hacer el Brit Milá, siendo el Sandak nada más y nada menos que el Bodek Shadnez, el rabino que se encargó de revisar Shadnez. Historias de Hizuk de Shadnez hay muchas. También conocemos la famosa historia del del Stapler de Rav Kanievsky, cuando él era joven, que solía él estudiar un día y medio seguido, pero cuando le propusieron un día a su pareja para que la conociera, tenía que viajar lejos en un tren, por lo que él sospechó y dijo que mejor no viajaba en el tren estudiando, sino descansaba en el tren, pero para no perder el tiempo iba a estudiar antes de su viaje 2 días y medio seguidos sin descansar. Y así hizo, empezó a estudiar 2 días y medio. Cuando se montó en el tren se propuso a descansar, pero cuando se iba a acercar a su asiento sospechó que el asiento en el cual se podía haber sentado tenía una duda de Shadnez, por lo que decidió no descansar, no sentarse todo el trayecto a la casa de su futura esposa. Decidió no sentarse y seguir estudiando, y efectivamente cuando llegó a la cita se quedó dormido en la cita, y al principio fue una molestia para la familia de la chica, pero al final entendieron cuál fue el maravilloso anécdota que había ocurrido, y ahí fue cuando verdaderamente se conocieron y se casaron. Ese fue el Stapler. Vemos de aquí la importancia que tiene el Shadnez, cómo debemos nosotros esforzarnos en esta mitzvah, tratar de hacer lo posible por mejorar esta mitzvah, no conformarse con diferentes pretextos que podemos utilizar, sino
levantarse y revisar nuestros trajes, nuestras ropas de Shatnez, y así, si Dios quiere, podremos hacer el Retzón, la voluntad de Kadosh Baruj Hu, con bienestar, y podremos servir a Kadosh Baruj Hu con alegría. Mi nombre es Itzhak Bajnon, soy el director del laboratorio Hadar Levush de Shatnez en Málaga, y aquí tienen mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier duda, observación o pregunta. Muchas gracias.